Durante años he escrito terror. Sin embargo, desde hace un tiempo algo no funciona. El hada verde no acude como antaño a tornar mis sueños en pesadillas. Por este motivo, busco amparo en otros escritores que han hecho del terror su manera de ver el mundo. Miguel Ferrada es una de las voces literarias autorizadas para hablar del terror en nuestro país. Nos daremos cita en un castillo en ruinas para saber más sobre vampiros, un tema que me interesa, más aún después de la aventura que he tenido la noche anterior a nuestro encuentro. Y luego, como quedé con tiempo libre, decidí salir a estos antros góticos que hay bastante en Santiago que en el sur no existen. Y ahí conocí a una mujer. eh, fue todo como muy rápido. Eh, Me vi rápidamente invitándola a ingresar a la habitación de mi hotel. Estuvimos compartiendo, pero hoy en la mañana al despertar ella ya no se encontraba. Ya. Me quedé profundamente dormido, muy débil. Desperté en la mañana con una sensación, con un dolor en el cuello y me encontré con esto. Chuta. Son dos perforaciones, como si fueran dos colmillos. Sí, yo tengo la sensación de que puede ser una mordida, o sea, claramente una mordida. Tiene toda la apariencia de ser una mordida, sí. Ahora es una mordida sobrenatural. Sí, ¿te acuerdas algo más de la chica, como su aspecto? ¿Era chilena? No, no era chilena. Ya. Tenía, mira, la verdad es que tengo Recuerdos vagos. recuerdos vagos, sí, bastante Es- confusos. Pero sí recuerdo su belleza, pero era una belleza distinta, era eslava, tenía un acento, hablaba muy poco español. Tenía un acento y creo que su nombre era Mircala o Mircaya. Mircala, Mm. Mircaya. ¿Estás seguro? Sí, eso es lo que recuerdo, ¿no? Ya. Mira, esto es peligroso, porque me recuerda a... Hay un relato de un escritor que se llama Sheridan Le Fanu, que se llama Carmila, no Mircala Ya. como la chica con la que te encontraste. Pero precisamente esta historia se trata de una chica que viaja con su madre, ¿no? Van por la campiña y tienen un accidente, su carruaje sufre un accidente y ella queda muy mal y la madre la deja en una casa. Eh, y en esa casa la reciben y la madre tiene que irse. Y esta chica establece una relación con la niña que vive, con Laura, que vive, que es la hija de los dueños de la casa. Pero esta historia se repite a su vez, ¿no? Esta es una historia que digamos, cíclica. Tiene un formato que va repitiéndose como un patrón de comportamiento. Y otro nombre que ocupa esta chica, Carmila, es Mircala. ¿Ah? Carmila, Mira. sí, así que... Entonces estamos hablando de una especie de vampirización. Yo creo, sí, estamos frente a eso. O sea, están las dos mordidas. Te despertaste débil, ¿no? Fue en la noche, una chica eslava, de nombre Mircala. Creo que ha sido víctima de un ataque vampírico. Y ahora Carmila en la literatura, en esta novela de Le Fanu, él, ¿qué provoca, qué produce con su llegada a esta casa en donde se encuentra con Laura? ¿La vampiriza? ¿Qué relación se establece entre ellas? Bueno, se establece una relación que a toda luz uno lo lee hoy y es claramente una relación, primero lésbica, ¿no? En el texto original, en su momento está velado, ¿no? El hecho de la relación lésbica, pero o más que velado, no está declarado, Ya. ¿no? Pero es evidentemente cuando uno lo lee que se establece una relación entre estas dos chicas que además están en la adolescencia temprana, ¿no? Y ahí es donde efectivamente vemos que Laura comienza a tener una relación de dependencia con Carmila, ¿no? Y que se va debilitando con el tiempo. Y eso es lo que lleva a que los personajes después investigan y saben que esto ha ocurrido en otros lugares antes, ¿no? Y que ha ocurrido con otros nombres que son variaciones del mismo nombre, ¿no? Carmila, Mircala y otras permutaciones. Al escucharte me siento preocupado, pero no sé si tal vez aliviado. ¿Cómo opera la vampirización en los vampiros? ¿Es algo reiterativo? ¿Basta una sola mordida? Mira, depende
si estamos hablando de folclore, donde ahí entran otros factores. En el caso del folclore, la vampirización incluso puede ser fruto de una maldición, no está esta idea del contagio, Ya. que después vemos en la ficción. En el caso del folclore, que es donde se origina el mito del vampiro, puede ser excomulgación, puede ser maldición, puede ser haber nacido pelirrojo, o sea, pueden ser varios factores lo que hacen que cuando tú mueras te transformes en vampiro. La idea del vampiro como contagio es algo que se populariza ya dentro de la ficción, por ejemplo Carmila. Y ahí va a depender del autor, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, como el Drácula o como Carmila son vampiros que establecen una relación continua con su víctima. No es una sola mordida, sino que son varias. Va generando una relación en que cada encuentro, esta víctima es más vampirizada todavía, ¿no? Así que todavía está a tiempo de evitar que esto se siga continuando. Si llegas a morir fruto de este drenaje, ¿no? Este continuo perder sangre, cuando mueras, una vez muerto, vas a resucitar como un vampiro. Esa es la figura del vampiro literario clásico. Ya en la literatura moderna, por ejemplo, en el caso, digamos, en la que cambia un poco las reglas y remueve y lo renueva, el mundo vampírico de Anne Rice, donde para ser vampiro tú tienes que beber sangre de vampiro. Yeah. Y ese es un mecanismo que se ha ocupado en otras historias posteriormente. Entonces, si no has bebido sangre, te vas a morir solamente. Y para continuar con este viaje de reencuentro con las letras del terror, la escritora Rebeca San Román se transformó en un ángel de oscuridad para guiarme por el extraño mundo de los no muertos. Rebeca San Román, he venido hasta acá para conversar contigo acerca de la literatura vampírica. Me gustaría saber cómo fue que tú te iniciaste en este tipo de relato de terror. Mira, la verdad es que yo siendo súper chica leía Anne Rice y me cambió la visión de todo. O sea, si uno lo piensa ahora, Anne Rice, el modelo que tiene en términos de escritura, especialmente en los vampiros, pero en todo, es súper tradicional. O sea, no hace nada muy distinto en términos del estilo, pero en su momento era distinto porque el vampiro hasta entonces, a pesar de los intentos como en un comienzo, como a través de Polidori o del Drácula, de sacarlo del rol del monstruo y ponerlo un poco en el rol de este monstruo que es como más víctima y que uno puede empatizar con él. Este monstruo que es a la vez monstruo y héroe. Anne Rice es la primera que realmente lo convierte en un tema así como mucho más filosófico. Son vampiros atormentados, existencialistas. Hay un tema estético y un tema filosófico que está súper presente en toda la saga de las crónicas vampíricas. Entonces yo siento que ella realmente le dio un vuelco al género que luego fue copiado hasta el infinito, hasta lo que llegamos ahora, que es una trivialización, casi una caricatura del vampiro. Entonces sus novelas realmente cambiaron todo en ese entonces, y para mí, que en ese entonces era una cabra chica, no sé, pues de haber tenido 13, 14, o sea, me cambió. Yo creo que a mí Anne Rice me cambió realmente la forma de ver las cosas y de cuestionarme el mundo en ese entonces a través de sus libros. Yo siento que a través de eso entré en el tema y de ahí enganché, porque efectivamente el vampiro es como una metáfora súper potente para cuestionar todos los temas relevantes para uno como ser humano. ¿La saga de qué trata en su arco como argumental? Mira, la saga en realidad es raro porque el primer libro parte con Louis, que es un vampiro que está contándole a un periodista sus memorias, y el segundo libro presenta a un personaje que es secundario en el primero, que es Lestat, y que en realidad es el protagonista de toda la saga en adelante. Y se centra en las vivencias de él desde que era humano hasta como vampiro, su cuestionamiento de todo, que son los mismos cuestionamientos que tiene uno como ser humano. ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Por qué estoy aquí? Sobre el tiempo, sobre la memoria, sobre la pérdida, la muerte. Pero además va hacia atrás, o sea, cuál es el origen de los vampiros, se mete en temas teológicos, incluso hay uno de los tomos que va hacia atrás, hacia la crucifixión de Cristo, se encuentra Lestat con Cristo, entonces como desde la perspectiva de Lestat, un poco hablar como sobre la evolución humana y sobre todas las grandes cuestiones de la existencia, hasta
las últimas novelas que salieron muchos años después, en que se van centrando en distintos personajes que de repente son parte de la vida de Lestat, pero que tienen su propia novela. Entonces tú puedes centrar las primeras 3 novelas de las crónicas vampíricas como en un eje de la historia, y luego tienes todas las nuevas historias de vampiros que son con distintos personajes de la saga de Lestat, y luego muchos años después, Anne Rice vuelve a Lestat cuando ya es como el monarca de los vampiros, y que son los últimos libros que publicó antes de morir, y que yo encuentro que no son tan atractivos como los anteriores. En este viaje de reencuentro por la literatura de terror, creo que es fundamental hablar de un cuento de Edgar Allan Poe, un relato en el que el género gótico y el vampírico cruzan caminos en la afiebrada mente del maestro de Baltimore. Uno de sus relatos menos explícitos, sugerente, pero tal vez el más violento. ¿Te imaginas la razón por qué a un supuesto cadáver le extraen sus 32 piezas dentales? ¿Sabes de cuál cuento estoy hablando? Me decían mis amigos que encontraría algún alivio a mi dolor visitando la tumba de mi amada. Así comienza Berenice. Este oscuro relato se publicó originalmente en 1835 en el periódico El Mensajero Literario del Sur de Boston. Fue tal el impacto que provocó la obra en la sociedad de la época que muchas cartas horrorizadas llegaron al escritorio del director del periódico, al que incluso se vio obligado a pedir a Poe que reeditara el cuento, que con el tiempo se transformó en una pieza fundamental de las letras del terror. El tema del vampirismo en él se vislumbra tímidamente, pero emerge con todo su poder una vez que nos detenemos a considerar los elementos que en él se muestran. En este cuento, 2 primos, Egaeus, introvertido y monomaniaco, es decir, que se obsesiona con un tema que es de su interés, y Berenice, libre, jovial y luminosa. Ellos crecen juntos en la casa familiar. En un momento deciden comprometerse en matrimonio, pero Berenice enferma, una condición desconocida que la adelgaza, le resta belleza y la transforma en algo que ya no es reconocible por Egaeus, su primo, su prometido. Aquí los fanáticos de Poe ya verán coincidencias biográficas, ya que el amor de su vida fue su prima Virginia Clemm, quien a los pocos años fallecería de tuberculosis. Volviendo al relato, es en esta enfermedad extraña en la que la tesis del vampirismo se hace presente. Una enfermedad degenerativa que desgasta, debilita, transforma a su víctima día a día hasta llevarla a la muerte, que además es parte del proceso de vampirización. Egaeus, suponemos, en su monomanía, esta obsesión por los detalles y ansia de conocimiento cabal, debió notarlo o al menos tuvo que tener sospechas. No se menciona en el cuento, pero nosotros podemos inferirlo. Tanta debió ser su sospecha que ésta se vio ratificada con la visita que ella le realiza, en la que deja ver a través de su sonrisa unos dientes muy blancos, finos, dientes que a nuestro juicio son los caninos hematófagos, esos que sirven para alimentarse de sangre, dientes que su prometido observa, con los que se obsesiona, que lo llevarán a estudiar dientes, pero también sus funciones. Egaeus debió comprender que estaba en riesgo, debió pensar en cómo protegerse de Berenice e idear un plan, y este plan se ejecutará en el final del cuento, que según sus biógrafos debe ser uno de los más violentos en los cuentos de Poe, y que en su versión original, tal como les comentaba, creó una ola de reclamos en los lectores del periódico. Este final califica como una manera de defenderse de un vampiro, fórmula que no está en ningún otro cuento, en ningún otro autor, al menos no que yo lo sepa. Un cuento exquisito, tan oscuro como la vida misma de su creador, un imperdible para los amantes de la obra de Poe y, por supuesto, para los fanáticos de los vampiros. Sigamos
con letras del terror. Carmila opera como un precursor a Drácula, ¿no? Sí, sí. Mira, el Drácula de Stoker, el golpe de gracia del Drácula de Stoker es que confluye un montón de fuentes que están previamente ahí y lo transforman en la novela que es. Como que se da una especie de caldo cultivo. Primero, el antecedente folclórico, la figura del vampiro como parte del folclore eslavo. Y en particular, la relación del Drácula de Stoker con la novela de Thierry Le Fanu va por dos lados. La figura del aristócrata de Europa Oriental, ¿no? Esta idea, pensemos que estos son escritores decimonónicos, ¿no? del siglo XIX, escritores de la órbita anglosajona, algunos de Francia, algunos de Alemania, ¿no? Toda esa figura del romanticismo de la época, que están mirando hacia Oriente, ¿no? Pero Oriente como un otro, como algo extraño, ¿no? De ahí viene lo raro. Entonces, en el Drácula, eso es patente con el conde, ¿no? El conde transilvano, claro, que llega a Inglaterra. Y en el caso de Carmila está Carmila Karnstein, ¿no? de una aristocracia también europea. Hay mucho énfasis en Carmila, en el texto de Thierry Le Fanu, su apariencia, ¿no? La chica de pelo negro, ojos verdes. No es la chica de cabellos rubios, claro, de la literatura clásica de la época, no, tiene su cabello negro. ¿Por qué? Porque viene del otro lado, viene del lado de los cíngaros, de los gitanos. Entonces, y eso es algo que también toma Bram Stoker cuando elabora al Drácula. Drácula es un tipo de unos bigotes largos, apariencia extraña, pelo en las palmas de las manos, ¿no? Su fisonomía no es la del lord inglés, ¿no? Claro. No es la del caballero inglés, es distinta, es un otro. Drácula es una novela que es súper tradicional, en el sentido de que de partida es una novela epistolar, que es un género que en esa época estaba muy en boga. Ahora es más difícil acceder a él y de hecho yo creo que a muchos lectores eso incluso les genera cierto rechazo. Pero más allá de eso, Drácula es una novela que es profundamente conservadora. Si tú lo piensas y analizas la estructura de la novela, es todo el rato en una época en que estaban empezando a aparecer cambios. Lo que trata de hacer es reforzar el modelo dominante hasta ese entonces, que era como el patriarcado. Si tú piensas, Drácula representa todo lo que es como femenino, la noche, el erotismo, las emociones, y llegan estos tipos ultrarracionales a combatir con él desde su visión como patriarcal, desde lo masculino, desde el sol, el día, la razón. Entonces yo siento que es una novela que a mí como mujer y como alguien que cree en un mundo ojalá más libre y en que haya diversidad y todo, es una novela profundamente castrante. Así que sí, claro, Lestat es todo lo contrario. Lestat es pura diversidad, es puro, o sea, que cada uno haga lo que quiera y que disfrute, y tenemos esta vida que es un soplo. He llegado hasta Salamanca, un territorio identificado como tierra de brujas, con el objetivo de hablar con uno de los escritores nacionales que más sabe de vampiros, en especial de aquellos que viven en las letras, el escritor Patricio Alfonso. ¿Qué se necesita para ser un vampiro literario, ¿no? ¿Qué elementos son que no se pueden modificar, por así decirlo? Yo creo que el vampiro, para ser vampiro, no sé si literario o no, pero para ser vampiro, primero tiene que estar muerto. Ya. Y segundo, tiene que robar vida. Ni siquiera es necesario que chupe sangre material y directamente, pero sí creo que tiene que robarle la vida a los vivos. ¿Por qué? Porque el vampiro, como está muerto, tiene que tomar la vida de alguna parte que no es de alguna fuente externa. Se tiene que alimentar. Claro. Inspiración en Vlad III, llamado Vlad Tepes, el empalador. Además, Drácula tiene algunos antecedentes que manejó Stoker para construir, ¿no? Fueron un libro de una viajera inglesa, Emily Gerard, que escribió The Land Beyond the Forest, que significa exactamente lo mismo que Transilvania, es decir, la tierra que está más allá de la selva o del bosque, ¿no? Yeah. Y ahí se documentó sobre el folclore de vampiros, que no es lo mismo que decir la ficción de vampiros. Claro. Hablamos también de la figura de este Bram Stoker
que construye a Drácula también un poco por su propia vida, ¿no? Él trabajaba con un actor famoso. Él trabajaba con un productor teatral victoriano y famoso actor victoriano que era Henry Irving, con el cual al parecer tenía una especie de dependencia psicológica muy fuerte. Y es probable, se ha dicho, que algunos de los rasgos de Drácula, estos rasgos autoritarios de Drácula, que entre paréntesis me parece que es este carácter altanero, autoritario, el que mejor lo ha llevado al cine es Christopher Lee. ¿Ah? O sea, ese tipo de presencia. En eso habría un símil, sí, entre Polidori y Bram Stoker. Sí. Que sus personajes están construidos en personajes reales. Polidori, un tipo muy atormentado, suicidado a los 29 años, digamos, médico y secretario y tal vez amante de Byron, claramente tenía una dependencia muy fuerte del Lord, digamos, ¿no? Que también a su manera un personaje muy atormentado, ¿no? Claro. No sé qué se la lleva a pelar, pero aquí hay una situación, una sujeción psíquica, ¿no? Yeah. Que permite, por ejemplo, que haya casos hasta de abuso de personas que dicen, pero ¿cómo si este es un hombre adulto? ¿Cómo pudieron abusar de él? Claro. La sujeción va por otro lado, ¿no? Sí. Bueno, ahí el caso de John Polidori él era el secretario de Lord Byron, este poeta inglés que precisamente lo tenemos como un ejemplo de el caballero inglés, ¿no? Este aristócrata de una familia muy importante de Inglaterra, que finalmente él es uno de los primeros rockstars, ¿no? Un gallo con una forma de vida bastante ajena a las normas de la época, ¿no? Se pasa disruptivo. Muy disruptivo. Y John Polidori es esta figura que está a la sombra de él, ¿no? Además era su médico personal, su secretario, entonces tenía esta relación, de nuevo, vampírica, ¿no? Establece una relación donde está este Lord, ¿no? Que acapara todas las miradas de todo el mundo. De verdad era un rockstar, ¿no? Él sacaba una novela y esa novela un libro de poemas, y ese libro se vendía al instante por todas sus fans, ¿no? Mujeres que soñaban con él y bueno. Y John William Polidori, que según algunos autores dicen que estaba enamorado de alguna manera de Lord Byron, genera esta relación con este tipo de deslumbrante. Y en una reunión que tiene lugar en 1816 en la Villa Diodati, en Ginebra, en un autoexilio, ¿no? Byron, habiendo dejado las cosas en la sociedad inglesa, donde ya era un tipo odiado y al cual se le achacaba muchas historias perversas, decide autoexiliarse y se va a Ginebra, a una villa, arrienda ahí una casa con vista al lago. Y ese verano, porque ocurre esto en verano, le llaman el verano que nunca llegó, porque la erupción del volcán Etna provoca una nube de ceniza que hace que estalle una tormenta en plena Europa en pleno verano. Y este grupo, que está conformado por Lord Byron, Polidori, el poeta Percy Bysshe Shelley, que era amigo de Lord Byron, y su esposa Mary Shelley, y la hermana de Mary, que tenía una relación con Byron, ¿no? Claire Claremont. Ellos quedan encerrados en esta casa y tienen como pasatiempo inventar historias de terror. Y bueno, y ahí los grandes son son Lord Byron y son Percy Shelley, que van a escribir la gran historia de terror de esta velada. Y ninguno de los dos termina su proyecto, y los que terminan son el secretario, ¿no? Los secundarios son el secretario, John Polidori, que escribe este texto que se llama El vampiro, donde hay un personaje que es un vampiro que está absolutamente inspirado en Lord Byron, digamos, lo escribe. Y la otra es Mary Shelley, que termina escribiendo Frankenstein, ¿no? Entonces, ese momento es el germen de los dos grandes monstruos modernos, ¿no? El monstruo de Frankenstein y el vampiro moderno, el vampiro que ya se sale del mundo del folclore y comienza a habitar el mundo de la ficción. Sus inicios, así como cuando el género aparece en forma poética, si tú lo piensas, en obras de Keats, como La Beldam o como Lamia, en que sí son vampiresas y son mujeres. Ahora es mucho más ambigua la figura. También está Christabel o está Carmila, que también son de hace muchos años para atrás, y en que no solo son mujeres que son vampiras, sino que además el interés del vampiro, así como uno podría decir erótico, o la víctima, es otra mujer, no es un hombre.
Pero después por mucho tiempo estuvo la figura del vampiro como una cosa muy masculina y qué sé yo. Pero como una excepción no podría hablar de la condesa sangrienta de la Alejandra Pizarnik, que cuenta la historia de Elizabeth Bathory, que era una condesa que efectivamente vivió. O sea, es una historia real y que se supone que era muy cruel como con sus súbditos, que se bañaba en la sangre de las hijas de los aldeanos que vivían como en los alrededores, que torturaba a otros para mantener su belleza y que finalmente de hecho es condenada y, si no me equivoco, muere emparedada viva en su castillo. Y obviamente esto está escrito de cómo escribía la Alejandra Pizarnik, de forma ultra lírica y bella, con tintes bien eróticos, muy oscuro y atmosférico igual. Entonces, no, la figura del vampiro da para todo y también tiene sus representantes femeninas que son bien interesantes. Yo no sé, no diría que es una novela, porque es como una novela, como un cuento un poco largo, en que está dividido en distintos capítulos, en que va contando la historia de esta mujer que se atrevió. Uno podría decir que era cruel o qué sé yo, pero al final eso está visto desde una perspectiva o de un lente desde nuestra sociedad actual y desde una visión masculina. Por ende, probablemente era una mujer fuerte, independiente y que, claro, por eso anda a saber si realmente se bañaba en la sangre de las vírgenes que vivían alrededor. Pero claro, tú sabes que en una sociedad en que cualquier mujer fuerte era considerada un demonio, una bruja o qué sé yo, se generó este tipo de leyenda y Pizarnik se basó en ella para poder escribir esta historia. Hay muchas versiones de este libro, o sea, publicadas de este libro de Pizarnik. Hay unas versiones de hecho ilustradas preciosas que uno puede encontrar ahora que la obra de Pizarnik se ha rescatado un poco en los últimos años, porque hace, no sé, 10 años era imposible encontrar nada de ella. Que es un texto muy lindo, una especie de ensayo-ficción, ¿no? Está ahí a medio camino entre el ensayo y la ficción, sobre la condesa Bathory, que se llama La Condesa Sangrienta. Y Santiago Caruso hizo un trabajo de primer nivel ilustrando ese texto. O sea, es un match increíble, ¿no? Un texto que es precioso con unas ilustraciones muy buenas. Sí, eso lo recomiendo totalmente. Digamos. Y es una buena historia de vampiros sin ser derechamente una historia de vampiros. Así como hay obras que están previas a Drácula y lo conversamos, ¿no? Igual que después con el vampiro de Polidori surge como una especie de moda en torno al relato vampírico, pero con muchos elementos que ya están presentes en eso. Muchas imitaciones, ¿cierto? Claro, ahora a ti te interesan cosas que no lo imiten. Claro, que Claro. sean Sí. Hay un escritor famoso que era profesor en Eton, que era Montague Earl James, que escribe un cuento que se llama El Conde Magnus, donde el protagonista llega y, digamos, libera al Conde Magnus de su tumba y después establece una especie de nexo psíquico y lo persigue después, acompañado de algo que podría una especie de demonio familiar. Hay un relato muy poco conocido, muy onírico, bellísimo, de un español que se llama Wenceslao Fernández Flores y el relato se llama El Claro del Bosque. ya. Lo Sí. desconozco completamente. Sí, que bueno, porque para que tengas algo que buscar, digamos. Yo lo recomiendo absolutamente por el onirismo de la puesta en escena. De un tipo que llega a una posada donde también hay 3 hijas del posadero que al parecer son vampiras, ¿no? Y él es un tipo que tiene la característica de ser insomne. Él no puede dormir. Entonces que hay una cosa acá, ¿no? Con el sueño, con la noche y con el erotismo de la vampira, ¿no? De hecho, a él lo echan de la posada por ser insomne, porque el posadero dice que nadie que no pueda dormir se puede quedar ahí porque trae algo así como mala suerte. Entonces, claro, sí, es muy interesante. En una casa que será protagonista en los próximos capítulos, me reuní con Francisco Ortega, escritor y guionista, para conocer la presencia de vampiros en las novelas gráficas y el cómic. Fíjate que en Stephen King hay un personaje que es un adolescente, que es casi el Van Helsing de la novela, y que él, todo lo que sabe de cómo matar vampiros es lo que aprendió en historietas. Y que las aprende en los cómics de Marvel de Drácula, que son unos cómics que
Como Drácula es propiedad intelectual abierta, cualquier persona puede usarlo, ya desde la década de los 60 se podía hacer. Marvel empieza a crear una línea de terror en la década, más o menos 1971, haciendo sus propias versiones del Hombre Lobo y de Drácula. También está en el universo DC, en la competencia. Ya. Y fíjate que tiene dos versiones, una versión que es casi chistosa y otra una versión bastante seria. En la chistosa es un crossover que tiene con Superman, donde Drácula se obsesiona con los poderes de Superman. Ya. Obviamente también se obsesiona con Luisa Lane y todo el tema romántico. Luisa resulta ser el retrato de su difunta novia, Una Mina Harker. una Mina Harker, como la versión de Coppola, que en rigor no es la versión de Coppola. Esa idea se ocurre en una versión de Drácula del año de Dan Curtis, del creador de Barnabas Collins, que es el Drácula con Jack Palance, que ahí es el primer Drácula que tiene, donde Mina Harker es el retrato vivo de la antigua novia de Drácula. Y por otro lado tenés el crossover Lluvia Roja, que es donde Drácula llega a Ciudad Gótica. Kelly Jones es el dibujante, impresionante, muy muy bueno, y desata una plaga de vampiros en Gotham City. Si hay un personaje clave de la transformación en pop del vampiro, es Vampirella, que es un personaje que aparece en la década de los 50 y 60 por la editorial Warren, que es la primera Batgirl de la historia del cómic. Batgirl se entiende esta mujer muy voluptuosa, vestida casi con bikini, que es una antiheroína, que es medio entre inocente pero también pícara y que está inmersa en un mundo de hombres. Ella es una extraterrestre que viene del planeta Draculón, donde los ríos son de sangre. Entonces viene a la Tierra persiguiendo a Drácula, que es una suerte que es su primo, su hermano, y es un vampiro rebelde, y salía con los Van Helsing y se convierte en un agente secreto. Es uno de los personajes de cómic femenino más importantes del siglo XX. Ha habido mucha adaptación, algunas más afortunadas que otras. Hay adaptación de Jay Lee, por ejemplo, que sacó hace poco. Y hay en particular dos que yo rescataría. Una que es una adaptación al callo de la película de Francis Ford Coppola, hecha por Mike Mignola. Donde Mike Mignola con Roy Thomas adaptan la película, no adaptan la novela, sino que adaptan la película. Pero el resultado es súper interesante, ¿no? Es muy plástico el trabajo de Mignola en su mejor momento, a mi juicio. Entonces una muy buena adaptación termina siendo una muy buena adaptación de la novela igual, sin serlo. ¿Y en Chile hay vampiros en el cómic? Yo creo que Dr. Mortis. Mortis. Que el Dr. Mortis es el Dr. Muerte, pero es un doctor que es la figura de terror más importante del cómic chileno del siglo XX. Pero claro, el Dr. Mortis es una fuerza del mal. Hay un vampiro chileno que no fue creado por chilenos, que es meterse en pata de los caballos, porque detesto esa saga. En la saga Crepúsculo, de Stephanie Meyer, aparece Nahual, que es un vampiro mapuche. ¿Por qué aparece un vampiro mapuche en la saga Crepúsculo? Porque Stephanie Meyer, la autora, es mormona. Y su marido era misionero mormón. Y él estuvo muchos años en Temuco, en la iglesia mormona de Temuco, como 10 años. Y hizo misiones en ¿cómo se llama? En regiones, en la parte rural de Temuco, en la Araucanía. Y de ahí sacó un vampiro... Y de ahí descubrió la historia, le contaron la historia del Huitral Nahue, y se la cuenta a su mujer, y su mujer mete a Nahual en la saga Crepúsculo. Interesante. Súper, las vueltas de la vida. Y aquí en Chile, el trabajo con el Dr. Mortis, ¿cómo? Sabemos que tú has trabajado, recuperaste, transformaste y has seguido desarrollando el Dr. Mortis. ¿Cómo fue Juan Marino? ¿Cómo trabajó? El Dr. Mortis es un caso muy interesante porque, bueno, parte del año 1945 como radioteatro en Punta Arenas, ¿no? Juan Marino escucha por onda corta un relato de Edgar Allan Poe narrado por Boris Karloff, este actor que interpreta no el primer, pero el más importante monstruo de Frankenstein.
Entonces, con eso, imagínate la combinación de Edgar Allan Poe, Boris Karloff, Frankenstein, de noche en Punta Arena, invierno. Juan Marino crea al Dr. Mortis como un personaje, como un anfitrión, ¿no? No es un personaje, sino que es un anfitrión de historia. Yeah. Abre y cierra las historias que Juan Marino escribe. Que es el mismo Juan Marino, es una especie de alias que la adquiere para presentar sus historias de terror, en formato de radioteatro. Y lo que ocurre interesante es que el año 1900, bueno, desde el año 45 hasta el 66, que es cuando nace la historieta, existió como radioteatro y contó infinidad de historias, ¿no? Historias de vampiros, historias de hombre lobo, historias de científicos locos que construyen monstruos, historias de asesinos seriales, historias policiales con elementos de terror, horror cósmico, Lovecraftiano, lo que tú queráis, Juan Marino lo escribió. Y lo que hizo el año 1966, cuando la editorial Zig-Zag lo invita a hacer la historieta del Dr. Mortis, es tomar esos guiones y modificar, cambiar al vampiro de turno. Había historias donde el vampiro era Drácula, sacar a Drácula y poner al Dr. Mortis. Entonces terminamos con un montón de historias donde el Dr. Mortis es un vampiro, y un vampiro muy clásico además, ¿no? Un vampiro muy del romanticismo. Bueno, el castillo, en las afueras de un pueblo, durmiendo en una catacumba con su ataúd, a la catacumba se entra con un crucifijo que hay que dar vuelta y ponerlo en posición invertida para que sea una puerta secreta, ¿no? Lleno de paredes con piedra, muy esa estética y esa atmósfera. Y él adapta toda esa historia y el Dr. Mortis se transforma a veces en un vampiro. En otras ocasiones es un creador de monstruos a la manera de Frankenstein, en otra es un hombre lobo, en otra es una entidad preternatural que va devorando el cosmos, en otra es una especie de mancha que comienza a corroer todo lo que encuentra a su camino. Entonces, el Dr. Mortis es un vampiro a veces, pero normalmente es una entidad polimorfa. Uno de los libros que yo recomiendo, que yo encuentro que son de los mejores libros de vampiros, aunque es una edición bastante distinta del vampiro tradicional, es un libro que se llama La fuerza de su mirada, de Tim Powers. Es un libro que es súper interesante porque rescata como el tema de la utopía romántica, ya que los protagonistas del libro son Byron, Shelley, Keats y un personaje que es creado para el libro. Y que se ven enfrentados a unas criaturas que son unas especies de vampiros, pero que son como unas criaturas como ancestrales y que tienen que ver son como de piedra, por eso te digo que son femeninas en general, aunque también hay masculinas, y que de alguna forma como que meten la fatalidad en la vida de ellos. Y de hecho se explica toda la tragedia en este libro que rodeó la vida de estos poetas a través de su encuentro con estas especies de vampiros. Es un libro que es precioso, que está escrito así como muy poéticamente y que aparte es súper interesante si es que a uno le interesa como el romanticismo inglés y la vida de estos autores que para mí siempre fueron súper fascinantes. Así que de hecho Polidori sale en el libro y es convertido en vampiro y gracias a eso como que encuentra por fin la paz y la liberación. Dice que ya no necesita escribir versos, que ahora puede vivirlos, que él es un verso. Es un libro en verdad espectacular. Mencionaste El Ansia, cuéntame un poco, hablaste de que era una gran novela de vampiros. Sí, es una novela de Willis Driver, una novela de finales de los 70, donde efectivamente se trata de una pareja de vampiros que vive hasta el día de hoy. Y hay una vampira, la que ocupa el lugar de Drácula es una vampira. Tiene un consorte que la acompaña, pero este consorte no es tan poderoso como ella y él empieza a envejecer. Y están buscando, y esta vampira está buscando un reemplazo para su compañía. Es una mujer que muchos años de antigüedad y siempre tiene un acompañante y bueno, se van muriendo porque estos vampiros son de segunda categoría, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos van pereciendo y va buscando nueva compañía. Una muy buena novela. Pero fundamentalmente tendría que nombrar dos libros. Uno es Drácula frente al espejo, que es una colección de artículos o ensayos. No es un libro de vampirología tampoco, ¿no? Sino que es un libro que trata de tomar al vampiro como el vampiro ha sido un ser de discurso. Que si el vampiro aparece primero como un ladrón de sangre, después como puede ser como un ladrón de tiempo, del tiempo de los vivos, puede ser que sea finalmente un ladrón de sentido. Pero tiene un segundo... Sí, hay otro libro que creo que habría que mencionar, que es un trabajo a tres manos, que es la Biblioteca del Conde Drácula, que
Lo sacamos Carlos Lloró, Jaime Córdoba y yo. Este libro consiste en transcripción de charlas, básicamente en transcripción de charlas sobre muchas cosas, ¿no? Y donde el vampiro ocupa un lugar, digamos, es como un eje, ¿no? Aunque no se habla exclusivamente de vampiros en el libro. ¿Y por qué la biblioteca del Conde Drácula? Se ha dicho que el vampiro es un ser alógico. Incluso Van Helsing, en uno de los parlamentos de Drácula, dice que el vampiro no piensa con orden, ¿no? Y que una de las ventajas que tienen ellos sobre Drácula es que ellos sí son personas con una formación que les permite pensar en forma ordenada. Sin embargo, Drácula escribe. A Jonathan Harker le escribe cartas, ¿no? Que aparecen tanto en la novela como en ese cuento que a veces algunos lo incluyen y otros lo dejan fuera de la novela porque es realmente estilísticamente distinto, que es el western. También hay una carta de Drácula al posadero para recomendarle que atienda bien a Jonathan Harker. Además, Drácula tiene, y este es el nombre del libro, Drácula tiene una tremenda biblioteca y es un experto en temas ingleses, porque se quiere apoderar del imperio, ¿no? Entonces, quiere moverse hacia Londres. Drácula habla inglés. Entonces, esto de que Drácula es un ser prelógico, perdón, o sea, discutamos, ¿no? Mi novela, la protagonista es Amaya, que es una estudiante que le gusta mucho el arte, le gusta el arte romántico alemán y por ende un día va al museo en la noche porque es amiga del guardia y por ende puede ver cuando están montando una exposición de Friedrich, que era uno de mis pintores favoritos justo cuando escribí esa novela. Y esa noche se encuentra con un tipo en el museo con quien siente una conexión y este tipo es un vampiro. En realidad es el dueño de la colección de Friedrich. Y empiezan así a desarrollarse la trama. Como te preguntaba antes, ella tiene un grupo de amigos que están como en la misma que ella. Y tiene a este personaje que es la muerte que la está rondando, con quien tiene una relación como bien cercana, pese a que le ha quitado a mucha gente que ella quiere. Pero las cosas con este vampiro son más complejas, su historia con él es mucho más compleja que lo que pareciera al comienzo y en realidad podría no haber comenzado esa noche. Entonces, de ahí se va desgranando la historia. Ahora, Miguel, en relación a esta mordida, ¿no? En relación a lo que me ha ocurrido, ¿corro algún riesgo? ¿Cómo puedo, si he sido vampirizado o no, cómo procedo de ahora en más? Sí, estamos frente a dos opciones, ¿no? Depende del vampiro que te atacó. En el caso de los vampiros de Andrés, por ejemplo, está fuera de peligro, porque la primera novela cuenta la historia de Louis, que es este dueño de una plantación de algodón en Luisiana, que se transforma en vampiro, y él no quiere matar gente. Entonces termina, la pulsión del vampiro es beber hasta matar a la otra persona, ¿no? Hay una cosa ahí que se apodera de ello, un ansia. Pero Louis se controla y o mata animales o a veces mata a la persona, pero no la logra matar. Y esa persona se sana esta herida a los pocos días y sigue su vida tranquilamente. Eso es como lo que podría pasar. De hecho, ahí está la lucha que él tiene con Lestat, que es este otro personaje que después, en la novela 2 y 3 de la saga Anne Rice, son con él como protagonista, donde Lestat abraza al ser un vampiro, ¿no? Como algo que lo llena de vitalidad y lo lleva a recorrer el mundo para buscar el origen de los vampiros. Entonces llegas incluso hasta saber que los vampiros vienen desde el comienzo de la civilización egipcia. Desde ahí vienen los vampiros con una entidad que se apoderó de una faraona. Entonces eso es la saga de Anne Rice. En ese caso, solo fuiste víctima, no una víctima letal, así que curarse, que no se infecte y estamos bien. Puedo estar tranquilo. Puedes estar tranquilo, pero si te atacó un vampiro tipo Drácula, por ejemplo, ahí se te ha pasado la maldición, si mueres, lo más seguro es que vas a terminar transformado en vampiro, a menos que asesines al vampiro que te atacó. Y como eso, la tradición indica que, lo hemos visto varias veces, la estaca, ¿no? La estaca en el pecho. Eso es lo que todos creemos que funciona, pero no funciona así. Es la estaca en el pecho, le cortas la cabeza y si es posible, quemas el cuerpo.
La idea es que no hay manera de que este personaje surja. De hecho, hay muchas historias en las que el vampiro le quita la estaca y vuelve a reanimarse. Ya. Como que esto lo pone en un estado de éxtasis, ¿no? Que lo duerme el haber sido atravesado el corazón, pero no lo mata. Tienes que cortarle la cabeza, como ocurre en la novela Drácula, donde Quincy Morris con un cuchillo Bowie le corta la cabeza al conde. Nunca imaginé que en este regreso a las letras del terror me encontrara blandiendo una estaca, y más aún con la advertencia de Miguel Ferrada, que solo con una estaca no basta.